El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso es venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, dos lecturas que hablan de situaciones de vida ordinarias. La primera, la del tercer capítulo del libro de Samuel, el primer libro de Samuel, donde este muchacho se encuentra en un templo, el templo de Silo. Silo está más al norte de Jerusalén y es un templo muy importante porque era el templo donde había la presencia de Dios, porque había ahí el arca de la alianza. Ya sabemos que el arca de la alianza, bueno, era como para nosotros es el tabernáculo, donde hay la presencia de Jesús en Eucaristía. También los judíos creían eso, porque dentro del arca había la arena del desierto donde habían andado por 40 años. Había el maná, la comida que Dios les había dado. Había la vara de Aarón y sobre todo había las tablas de la ley escribida por el dedo de Dios. Y había como una tapa y por encima dos querubinos con las alas hacia arriba y sus caras hacia abajo a adorar la presencia de Dios. Entonces, una situación ordinaria, pero siempre con la presencia de Dios. Así como lo vemos en el Evangelio. El primer capítulo de Marco lleva ya su primer milagro. El primer milagro por Marco es un milagro de intercesión. ¿Cuánto es importante la intercesión para nosotros? Hay gente que no puede o que no sabe orar. La intercesión nos da la posibilidad de orar para nuestros hermanos. Y siempre tenemos que poner la intención en nuestra oración para quien nadie reza. Hay mucha gente olvidada. Y cuando Jesús está en la sinagoga, ya si habéis estado a la Tierra Santa, ya sabéis que en Cafarnaúm la sinagoga está muy cerquita de la casa de Pedro. Bueno, ya ahora no hay una sinagoga, hay no más que las ruinas. Pero Jesús estaba en la sinagoga y algo maravilloso estaba pasando, porque Jesús ya había echado fuera un demonio del corazón de un hombre. Entonces su fama ya se difundía. Y cuando salió de la sinagoga, lo primero,
Bueno, claro, había ahí la casa de Pedro y Andrés. La primera preocupación de Pedro fue de pensar a su suegra. Yo no creo que es solo por lo de la fiebre. Yo creo que hay algo más. Podríamos pensar cómo lo estaba pasando la suegra. ¿Por qué? Porque Pedro se tenía que ir, el hombre de la casa. No solo Pedro, sino también su hermano Andrés, la compañía de los pescadores que llevaban la comida a casa. Ya no trabajaba más. Se tenía que ir con Jesús. Entonces yo creo que no es un error de pensar que la suegra, además de la fiebre, tenía sus preocupaciones. Entonces Pedro quiere que ella encuentre al Señor para que conozca la razón de esto que él está tomando como decisión tan fuerte de vida. Y así Jesús se le acerca. Se le acerca y Jesús no dice nada, sino solo la toca. Si Jesús te toca y si tú dejas que Jesús te toque, tu vida va a cambiar. Sí, Jesús nos toca muchas veces. También hoy vamos a recibir la comunión y Jesús nos tocará. Pero ¿cuántos tocan a Jesús y no pasa nada? Porque no tenemos la fe de aquella mujer que pensó, si tocaría no más que un pedacito de su mantel, yo me quedaría curada. Esta es la fe que puede cambiar tu corazón. Entonces Jesús la toca y ¿qué pasa? Pasa que el corazón se llena del Espíritu del Señor, que es el Espíritu de amor y de servicio. ¿Cuántas veces hemos parado de amar y de servir? También en las familias. Muy a menudo nos pasa de escuchar situaciones en que hemos parado de amar y de servir. He parado de amar y de servir a mi esposo porque ya no cambia. He parado de amar y de servir a mi esposa porque no me entiende. He parado de amar y de servir a mi hijo porque me ha faltado el respeto. ¿Cuántos ejemplos que escuchamos de eso? He parado de amar y de servir a mi hija porque me ha decepcionado. O a mi amigo porque me ha engañado. Hay familias en quien se paró de amar. Y hay tantas familias que siguen adelante porque hay quien, a pesar de todo, sigue amando y sirviendo. Este es nuestro llamado, de continuar, de amar y servir, aunque te encuentras en situaciones en que te gustaría y tienes la tentación de parar de amar. Esto es el milagro de Jesús, de tocar nuestro corazón, así que este servicio tan pesado, que a veces te parece tan pesado, y lo es, porque lo de servir todos los días es difícil. Pero si te dejas tocar del Señor Jesús, ya te vas a enterar que su yugo es suave y su carga ligera. Parece una contradicción, pero si te pones sobre tus espaldas la cruz del Señor, será más fácil de llevar tus cargas. Y entonces, ¿cuál es el mensaje de hoy? Que tenemos que acordarnos en este mensaje de hoy. El mensaje que le dejamos también a nuestros amigos que nos siguen desde lejos, que tienen sus cruces, que tienen sus cargas, que están enfermos, como la suegra de Pedro, o que están presos en la cárcel, que están desesperados. ¿Qué le vamos a decir? Le vamos a decir que también
en la banalidad de lo ordinario, ahí puede llegar la luz de Jesús si abres tus ojos, si te enteras que Él está cerca de ti, si te enteras que Él te está hablando a ti en este momento, si te enteras del calor sin igual que es lo del amor del Señor Jesús. Lo hemos leído en estos días que estamos leyendo en las primeras lecturas la historia de Samuel. Hemos hablado de sus padres ayer y pasado ayer y de Ana y Elcaná. Ana no podía tener hijos, se va al templo a pedírselo a Dios, está tan amargada y su esposo le se acerca. Es el primer capítulo, versículo 8 del libro de Samuel. Elcaná, su esposo, le va a decir: Ana, ¿por qué estás tan triste? ¿No soy yo más de 10 hijos para ti? Déjale que el Señor te diga esto a ti, a tu alma hoy. ¿Por qué estás tan amargado? ¿Por qué estás tan triste? ¿No es el Señor Jesús para ti más que 10 hijos? Más que el gozo más grande que una madre pueda imaginar. Continuamos esta celebración con este pensamiento. El Señor Jesús se está acercando a nosotros. Pide a ti mismo, pídelo a ti mismo. ¿Qué es el Señor Jesús para mí? ¿Cuánto es importante?